Si creíamos que el tema de la reforma al Poder Judicial terminaba con la elección o con la toma de protesta de quienes resultaron electos, estábamos muy equivocados. Apenas está comenzando y apenas está comenzando en varios sentidos. El golpe de realidad de lo que se prometió a lo que en realidad está sucediendo, pero también para quienes se fueron electos de a qué se están enfrentando. Esta semana se han conjuntado un montón de temas, entre ellas, por ejemplo, el reporte que del nuevo Poder Judicial publica Integralia Consultores, pero también una serie de señalamientos sobre cómo está quedando integrado el presupuesto del Poder Judicial para el próximo año y de cuáles son los gastos en los que está incurriendo este nuevo Poder Judicial, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y particularmente su presidente, que había prometido pues que iba a ser austero. Todo esto platicamos esta mañana y nos ayuda a entenderlo y analizarlo el licenciado Jorge Chezal, experto en temas jurídicos. Licenciado, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, licenciado, sabíamos que quienes iban a llegar a través de la elección iban a empezar a enfrentar una curva de aprendizaje, un golpe de realidad de qué era lo que iban a estar viviendo, pero la curva de aprendizaje es tan prolongada, tan pronunciada, que necesite de, pues dicen algunos, una centena de asesores, dicen otros, pues por lo menos más de 65 asesores en torno a la figura del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, aquí lo que pasa es que hay varias cosas que tienen que ver con la reforma estructural al Poder Judicial. Cosas que en el discurso suenan muy bonitas, pero que en realidad ya en la práctica tienen su jiribilla, su arista peculiar. Presentaron como una gran avance, como una de las grandes vertientes de la reforma, el reducir el número de ministros y, por otro lado, desaparecer las salas de la Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia, antes de 1994, es decir, la reforma que hizo Ernesto Zedillo, se integraba por 26 ministros que estaban divididos en 5 salas. Había 4 salas de materia, una sala penal, una sala civil, una sala administrativa y una sala laboral, y estaban integradas cada sala por 5 ministros. Y había una sala auxiliar que en aquel entonces le ayudaba al rezago a todo el trabajo de las otras 4. Cuando se reduce el número de ministros de 26 a 11, se divide nada más en 2 salas, una civil y penal y otra administrativa y laboral. Y ahí se desahogaba en buena medida una buena parte del trabajo que no necesariamente tenía que llegar al Pleno, pero que seguía siendo resuelto por la Suprema Corte. Ahora, con este rediseño que hacen del Poder Judicial, desaparecen las salas, reducen 3 ministros, lo cual significa a 9 ministros, que ahora resulta que tendrán 9 personas que hacen el trabajo que hacían 11, pero que además lo hacían divididos en 2 formas, pleno y salas, lo cual les debe de haber cuadruplicado o quintuplicado a cada uno de los ministros el trabajo que tendrían que desahogar. Hay un acuerdo que se publicó hace una semana, una serie de acuerdos generales publicados por la Corte, donde están mandando a tribunales colegiados buena parte del trabajo que le correspondería a la Suprema Corte, pero aún así va a ser Sí. Uy, tenemos problemas en la comunicación, pero bueno, supongo que nos iba a decir insuficiente. Va a ser insuficiente el personal para poder atender la cantidad de trabajo que se está presentando en el Poder Judicial. Vamos a retomar la comunicación con el licenciado Jorge Chezal para seguir platicando de este tema, porque efectivamente, pues lo que importa es que el trabajo se saque adelante. Nos decías que a tu parecer va a ser insuficiente, licenciado. Sí, y va a ser insuficiente porque en realidad lo que está pasando es que posibilidad de formar comités por parte de los ministros y con la cantidad de asesores, lo que vamos a tener en realidad es que quien va a estar haciendo los trabajos de resolución van a ser estos asesores y los ministros los estarán votando y discutiendo, sabrá Dios cómo, después de lo que hemos visto en la sesión. Pero pues simplemente lo que se hizo es que se creó o se está creando con este tema de los asesores una Suprema Corte paralela de gente que arrastrará el lápiz mientras los otros nos divierten en las sesiones del Pleno.
Hablando de las sesiones del Pleno, porque a ver, ok, tienes casi una centena de asesores, esperaríamos que por lo menos eso se viera reflejado en el trabajo, pero ¿cómo lo podríamos ver reflejado en el trabajo cuando, pues, una cosa la puede decir el documento, la propuesta de dictamen, etcétera, y otra cosa es lo que hemos visto en las sesiones de la Suprema Corte? No estoy hablando de un juzgado, de otra instancia, estoy hablando de la Suprema Corte. Lo platicábamos hace unos días en este espacio y había quien nos decía, no hombre, pero eso es lo que transmiten los medios. No, no, no. Hemos estado viendo las sesiones. Supongo que tú también, licenciado, lo doy por hecho. Y dime una cosa, ¿cómo valoras el trabajo de nuestros nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de quienes ahí lograron prevalecer? Mira, fíjate que ha sido muy interesante porque, por ejemplo, voy a poner dos casos que están en extremos contrarios. Mucho se criticó al ministro Arístides por la propaganda que utilizó para poder llegar a la Suprema Corte con aquello del video de que este candidato está tan preparado como un chicharrón. Más preparado que el chicharrón, sí. Sí, pues resulta que ha resultado toda una sorpresa porque por lo menos él sí sabe argumentar, ¿no? Sí hemos visto algunas intervenciones buenas de parte de él. En el otro lado tenemos gente como Estela Ríos. Estela Ríos fue consejera jurídica de López Obrador y se quejaba López Obrador que siempre perdía los asuntos en la Suprema Corte. Bueno, viendo cómo argumenta Estela Ríos, yo ya entendía los asuntos en la Suprema Corte. Tengo que decirlo que yo desde que las sesiones de la Corte son públicas y se transmiten, de cuando en cuando veo las sesiones de la Suprema Corte y nunca había visto yo personas como ella con un nivel de argumentación tan pobre. Incluso yo me atrevo a decir que comparada con Estela Ríos, Lenia Batres es una intelectual de altura. No me digas eso. Oye, pero además, ¿cómo pueden confundirse? Porque, a ver, puede haber un debate tan álgido en la Suprema Corte que de pronto se pierda el hilo de qué es lo que están votando. Pero ¿cómo es posible que una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confunda el sentido de su voto de una propuesta que ella misma ha puesto sobre la mesa, licenciado? Perdón, yo no soy experta en temas jurídicos, pero si es un proyecto que tú estás presentando, ¿cómo puedes confundir el sentido de tu voto? Bueno, porque simplemente no lo hizo ella. Es que ese es justamente el tema, lo que te decía de la corte paralela. Trabajan los asesores, ellos llegan a debatir, que por cierto hay un acuerdo también del Pleno de la Corte donde se redujo el tiempo de intervención en los debates, y qué bueno, porque calladitos sí se ven más bonitos todos los que están ahí. Porque se redujo el tiempo, porque si los pones a debatir algo que no tienen idea, bueno, a Estela Ríos la hemos visto consultar su WhatsApp donde sus asesores le están mandando lo que tiene que decir en las sesiones. Lenia Batres no tiene la menor idea de lo que está hablando, pese a que ella ya tenía un tiempo anterior. A mí me parece que el silencio de Yasmín Esquivel en muchos de los debates, pues es ese signo reprobatorio de alguien de que por lo menos tiene la experiencia de haber participado en una corte diferente. Entonces aquí lo que estás pasando es que resuelven los asesores, llegan los ministros a cumplir con la formalidad de un debate que no lo es, y finalmente saldrá la sentencia como le hicieron los asesores, ¿no? Por eso ni se enteran de lo que están hablando. Ahora, ¿quiénes son esos asesores? Porque si me dices, va a ser esa corte alterna, ellos van a hacer la chamba, pues ¿quiénes son, licenciado? No, la respuesta es muy fácil, son candidatos perdedores. Sí, o sea, la mayoría de la gente que están contratando como asesores o como directores de áreas de administración dentro del órgano de administración judicial son candidatos perdedores. Perdieron la elección y se están colocando en esa chamba. Se acaba de nombrar al director del Instituto de Defensoría Pública, a la directora del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, a la directora de la Escuela Judicial, órganos auxiliares del órgano de administración judicial, y son gente que participó en la elección, que perdió y que su premio de consolación es atender áreas neurálgicas del Poder Judicial.
Ahora, ¿no nos habían dicho que parte de la reforma al Poder Judicial iba en el sentido de que fueran más austeros? Ahora le han tenido que obligar prácticamente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a reducirse un 40% el personal que labora bajo su cargo este equipo, que se ha señalado en algunos medios de comunicación que es hasta de 100 asesores. Él reconoció por lo menos más de 65 y también me llamó la atención eso. A ver, tienes un equipo de asesores, pues sabes exactamente cuántos son, ¿no? Como para que también dejar abierta esta posibilidad de decir, pues aproximadamente 65 también es de llamar la atención, pero no nos habían prometido que iban a ser austeros y ahora resulta que lo que no está en la estructura formal está en el equipo de asesores, licenciado. ¿No se va a cumplir esa promesa de austeridad? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Lo que pasa es que de alguna manera quisiera yo poder a don Hugo Aguilar, en el sentido de que a lo mejor no se ha dado cuenta porque el humo del incienso y el copal le nublaron el entendimiento. Uy. Ahora, cuando me hablas de candidatos perdedores, estamos hablando de aquellos que también eran impulsados por un partido político, particularmente por el partido en el poder, por Morena. Sí, claro, por supuesto. ¿Esto no significa que tenemos una Suprema Corte partidizada? No, pero absolutamente, absolutamente. Claro que tenemos una Suprema Corte partidizada. Y te voy a dar un ejemplo. Una votación de la semana pasada, o hace 2 semanas, no recuerdo exactamente, creo que es la semana pasada, en donde se resuelve un asunto donde se tenía que discutir el pago de indemnización a un ejido por una cantidad muy importante de dinero en base a una expropiación que hizo el gobierno federal, y en donde esos asuntos consistentemente se resolvían favorables a favor de los ejidatarios, en contra y a favor del gobierno federal para no tener que pagar. Uy. A ver, licenciado, es que de verdad ya no sé por dónde encontrarle pies y cabezas a este tema y me preocupa muchísimo por lo que puede representar en la dinámica de procuración e impartición de justicia en este país. A ver, qué temas están o estarán llegando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿De qué estamos hablando que van a estar debatiendo quienes están integrando esta Suprema Corte? Mira, van a llegar, por ejemplo, los asuntos que tiene el grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego, van a llegar con el ánimo de resolver en contra de él y de dictar precedentes para, en los temas fiscales, independientemente de las reformas que están queriendo hacer a la ley de amparo, al Código Fiscal, para que la Suprema Corte pueda darle marcha atrás a muchos de los precedentes que existen actualmente para poder tener un régimen fiscal que permita la recaudación y vaya en contra de los contribuyentes. Básicamente, creo que esos son de los asuntos que le interesan mucho a la Suprema Corte. Tenemos el caso de la prisión preventiva oficiosa, donde la ministra ponente, que tendrá que hacer el cumplimiento de la sentencia en contra de México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es Estela Ríos, la que era consejera jurídica de López Obrador. Esos son los asuntos que les interesan fundamentalmente. ¿Cómo pueden, a través de la Corte, convalidar la eliminación de los derechos fundamentales del pueblo mexicano? Es que te iba a hacer la siguiente pregunta, pero ya no sé con todo lo que me has dicho si tiene sentido, pero ¿qué nos espera con esta Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues mira, nos esperan 2 cosas. Por un lado, una represión de los derechos humanos y por otro lado, escenas de comedia judicial involuntaria durante los próximos 9 años. Oye, y luego la cereza, digamos, en el pastel fue el día que se les fue la luz en la sesión de pleno y que se ve como efectivamente lo que decías hace rato, todos están, en el mejor de los casos, en la computadora, ¿no? En la laptop, tenían ahí abiertos algunos documentos que eso no sería de extrañar, pero como en examen, ¿no? Cuando el maestro apaga la luz para ver quién tiene prendido el celular, la mayor parte con el celular en algún chat de intercambio de opiniones con sus asesores, y bueno, fue de verdad como la cereza en el pastel, porque yo también preguntaba, a ver, un órgano tan importante no tiene los mecanismos para evitar esta clase de situaciones. ¿Qué representa este apagón en la forma en la que se está viviendo la dinámica en el Poder Judicial, licenciado? Bueno, es que te digo, tú dices que no sabes cómo preguntar, es que no puedes saber cómo preguntar todo esto, porque todo esto sucedería voy a utilizar la expresión, en un tribunal decente, entendiendo decente como lo mínimo necesario para que pudiera funcionar. ¿Sí? O sea, no hay mucho que tratar de entender. Fue simple y sencillamente una renovación al Poder Judicial en donde tenemos realmente un grupo de actores
que atrás de ellos están los asesores, que a través de los medios digitales les dan las respuestas y en donde hay una justicia simulada. No hay más que decir. Licenciado Jorge Chazal, como siempre te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo, aunque hoy nos dejas pues más preocupados que nunca, pero bueno, ya estaremos platicando la próxima semana. Muchas gracias. Nada más un último comentario. Sí, claro. Si alguien tiene curiosidad de saber cómo eran los debates, que sí eran debates y que eran de altura, pueden buscar en YouTube muchas grabaciones de debates de la Suprema Corte cuando la presidió Mariano Azuela, cuando la presidió Genaro Góngora, cuando la presidió Juan Silva Mesa, y ahí pueden ver lo que se han perdido relaciones de lo que realmente eran debates de altura. Sin duda. Gracias, licenciado. Muy buenos días. Hasta luego, buenos días.